Un cordial saludo, mi nombre es Camilo Escobar Mora, soy el fundador de Juridia, un centro de enseñanza e investigación de Derecho Preventivo del Consumo en la publicidad digital. Enseñamos e investigamos la forma de hacer la publicidad digital empresarial válidamente a nivel jurídico. El día de hoy les impartiré mi conferencia Explicación de la teoría de Derecho Preventivo del Consumo en la publicidad digital. Esta es una teoría que creé hace un tiempo y que permite tener claridad sobre la forma de hacer la publicidad digital empresarial válidamente a nivel jurídico. Como mensaje preliminar, les comento que en el blog de Juridia tenemos textos y gráficas ilustrativas sobre la teoría para quienes deseen profundizar en este tema. El temario de la conferencia tiene 3 puntos. En primer lugar, una introducción, posteriormente desarrollaremos la explicación de la teoría y finalmente presentaremos unas conclusiones. Como nota, desde el punto de vista de la forma de la conferencia, esta conferencia está enfocada en la construcción colectiva de conocimiento, es decir, que cada uno de los receptores de los mensajes que se comunican en la conferencia van a complementarlos a la medida de su conocimiento, de su percepción del mundo y de cada caso que atiendan. El objetivo de la conferencia es explicar los fundamentos jurídicos de la teoría de derecho preventivo del consumo en la publicidad digital para hacer claridad acerca de la forma jurídica que debe tener propiamente, que debe ser la publicidad digital empresarial para ser válida jurídicamente, es decir, para ser válida en el derecho. La metodología de creación de la teoría consistió en un análisis cualitativo del derecho que detectó y aclaró las condiciones de validez jurídica que debe cumplir la publicidad digital empresarial para ser válida jurídicamente, y también la teoría se creó mediante el establecimiento de los fundamentos jurídicos que hacen que la publicidad coincida con esas condiciones, es decir, coincida con el deber ser jurídico a la medida del caso, a la medida de cada caso. Entonces veremos, en primer lugar, la introducción. En la teoría de derecho preventivo del consumo en la publicidad digital, la validez jurídica de la publicidad no significa exclusivamente cumplir con un formalismo jurídico. No se trata de un simbolismo o una ilusión jurídica. Es decir, no se trata de aparentar la validez jurídica. Se trata de hacer validez jurídica. Tampoco significa que la publicidad sea válida jurídicamente porque subjetivamente se considere que lo es, porque subjetivamente se considere que es válida. Propiamente, en la teoría, la validez jurídica de la publicidad válida jurídicamente, es la que existe cuando la publicidad coincide con el derecho, cuando el ser de la publicidad coincide con su deber ser jurídico.
Y derecho significa el deber ser jurídico definido en la filosofía del derecho, la teoría del derecho y las normas del Estado de Derecho que esté involucrado en el caso, aclarando lo siguiente. Estas normas del Estado de Derecho únicamente son derecho si son armónicas con lo definido en la filosofía y la teoría del derecho, ya que la filosofía y la teoría del derecho son los elementos estructurales, son los elementos de existencia, son los elementos que definen las condiciones de existencia, son la base del ser denominado derecho, es decir, la filosofía y la teoría del derecho son los elementos básicos del derecho. Y para que exista derecho, debe existir el cumplimiento de las condiciones definidas en dicha filosofía y teoría, ya que son los elementos estructurales del derecho. Cuando no existe la atención de la filosofía y la teoría del derecho, no existe derecho. Ahora, con lo anterior, llegamos a la siguiente conclusión. La publicidad válida jurídicamente es la que coincide con el derecho a la medida de su ser. Es la que coincide con la forma de aplicación de procedencia del derecho a la medida del ser de la publicidad, del ser denominado publicidad. Y al respecto, Aristóteles aclara, las virtudes, por tanto, no nacen en nosotros ni por naturaleza ni contrariamente a la naturaleza, sino que siendo nosotros naturalmente capaces de recibirlas, las perfeccionamos en nosotros por costumbre. Entonces, la empresa, propiamente la empresa mercantil, comercial, debe ser diligente jurídicamente, debe actuar diligentemente para hacer que su publicidad sea válida jurídicamente. Y esa diligencia se cumple haciendo que la publicidad, que su publicidad, coincida con el derecho a la medida de la forma en la que le aplica, le procede ese derecho, el derecho en el caso, según el caso y a la medida del caso. Es decir, existe la capacidad para hacerlo. Lo importante es que se haga, que se sea diligente en hacer la publicidad digital, empresarial, válida jurídicamente, en hacer que la publicidad coincida con el derecho a la medida del caso, a la medida de las variables del caso, a la medida de la forma del caso. En segundo lugar, vamos a presentar como desarrollo las definiciones en la teoría. Es decir, el desarrollo de la teoría se apoya en las siguientes definiciones y se realiza el desarrollo de esta conferencia mediante la presentación y explicación de las definiciones que existen en la teoría de derecho preventivo del consumo en la publicidad digital. Por un lado, validez jurídica es cuando el ser, cualquier ser, coincide con el deber ser jurídico que le aplica. Cuando el ser coincide con el deber ser jurídico que le aplica a la medida de su ser, según la forma que tenga ese ser, según la condición jurídica de ese ser.
Por eso, la validez jurídica existe o no existe. No tiene divisiones. Y por eso, solo existe validez jurídica en la publicidad cuando existe validez en el modelo de negocio que se promueve con la publicidad, precisando que la publicidad, propiamente la publicidad empresarial, la publicidad de la empresa mercantil, de la empresa comercial, significa la forma de comunicación que influye o trata de influir en las decisiones de consumo del consumidor. Es la comunicación de la empresa hacia el consumidor para influir o tratar de influir en sus decisiones de consumo. Entonces, solo existe validez en la publicidad si existe validez en el modelo de negocio que se promueve en la publicidad, en el tratamiento de los datos personales o no personales, si es que llega a existir un tratamiento en relación a la forma de funcionamiento de la publicidad, y esto sucede en algunos casos en la publicidad digital, porque la publicidad digital tiene un funcionamiento particular que en algunos casos necesita del tratamiento de datos personales o no personales para hacerse válidamente. Es decir, solo es necesario el tratamiento del dato personal o no personal cuando la diligencia indica que es necesario para que la publicidad sea válida. Si no es necesario, es negligente tratar datos personales o no personales. Por su parte, solo existe validez en la publicidad si existe validez jurídica en la creación de la pieza publicitaria. A su vez, en la forma como funcione la publicidad. Y esto es muy importante, porque desde el punto de vista de la creación de la pieza se debe ser diligente en hacer que la naturaleza, el contenido y el efecto de la pieza sea válido, o sea, coincida con la forma del derecho, con la forma en la que el derecho le aplique a esa naturaleza, a ese contenido y a ese alcance, a ese efecto que tenga la publicidad, la pieza publicitaria. Y por su parte, en cuanto a la forma como funciona, debe existir una coincidencia de la forma como funciona la publicidad con la forma en la que le aplica el derecho a ese funcionamiento, a esa forma de funcionamiento. Entonces, la empresa debe ser diligente en detectar y atender válidamente la forma de funcionamiento de su publicidad, es decir, en hacer que la forma de funcionamiento de su publicidad coincida con la forma en la que le aplica el derecho. Y entonces debe ser diligente en detectar si la publicidad funciona directamente por sus medios o por medios de terceros, y si involucra a terceros, debe ser diligente en hacer que los terceros hagan esa forma de funcionamiento, la parte del funcionamiento que les corresponda a ellos, válidamente, para que la empresa asegure, sea diligente en hacer que el modelo de funcionamiento, que toda la forma de funcionamiento propiamente, que la forma de funcionamiento de la publicidad digital sea válida jurídicamente. A su vez, debe existir validez en la forma como se comunica, porque lo determinante en la forma de la comunicación es que el consumidor recepcione, perciba y comprenda válidamente la publicidad, el mensaje que le comunica la publicidad, cada uno de los mensajes que le comunica la publicidad y todos los mensajes que le comunica la publicidad, para que exista un acuerdo de lenguaje válido, es decir, un acuerdo de lenguaje que permita que el consumidor goce sus derechos y cumpla sus deberes en relación a esa comunicación, y a la vez un acuerdo de lenguaje que permita que haga que la empresa goce sus derechos y cumpla sus deberes en relación a esa comunicación. Entonces, es determinante la forma como se comunica porque es la forma de hacer que existe un acuerdo de lenguaje válido, es decir, que coincida con la forma en que le aplica el derecho a ese acuerdo, a esa forma de comunicación. Y en ese sentido, si existe el acuerdo del lenguaje válido, pues en definitiva, tanto el consumidor como la empresa comprenderán el mensaje con el mismo alcance. Y ese alcance, y en general esa comunicación, será válida jurídicamente.
Y finalmente, solo existe validez jurídica en la publicidad si existe validez jurídica en la forma como se atienden sus efectos. Es decir, cada efecto que se derive de la publicidad debe ser atendido válidamente, tanto el efecto contractual como el efecto extracontractual. En algunos casos existe el efecto contractual y es en los casos en los que existe un contrato entre la empresa y el consumidor, un contrato que se forma bajo una relación directa o indirecta con la publicidad, y en ese caso el efecto se debe atender cumpliendo pues propiamente el contrato de una forma que coincida con la forma en la que le aplica el derecho tanto al contrato como a la publicidad, porque en últimas hay una relación de interdependencia, son interdependientes la publicidad y el contrato, porque el contrato se formó vinculado directa o indirectamente a la publicidad. Y por su parte, cuando la publicidad crea, genera, causa un efecto extracontractual, la empresa debe ser diligente en atender válidamente el efecto en el sentido de hacer que el consumidor tenga una experiencia válida jurídicamente cuando le atienden el efecto que causó la publicidad. Por eso se aclara que la publicidad no solo comunica ofertas, en general la publicidad es una forma de comunicación. Y esa forma de comunicación, es decir, esa forma de transmisión de mensajes de un emisor a un receptor, de la empresa al consumidor, puede comunicar mensajes que sean información o puede comunicar mensajes que no sean información. Información entendida como el mensaje cierto, objetivo y verificable. Entonces, claro, cuando la empresa comunica información, debe ser diligente en atender el efecto de esa información, bien sea el efecto contractual o extracontractual según el caso, pero a la vez debe ser diligente en atender válidamente el efecto contractual y o extracontractual derivado de la comunicación que no sea información, porque existen mensajes que no son información, pero, por supuesto, causan efectos. Y en ese sentido, entonces, la empresa debe ser diligente en atender válidamente todo tipo de efecto que genere su publicidad. Por eso la empresa debe ser diligente en definir y hacer la publicidad de la forma que sea válida para que en ese sentido la pueda atender válidamente. Y en ese sentido se asegura que tanto la creación como la atención de la publicidad es válida, asegurando entonces, haciendo que la relación jurídica que forma con el consumidor con base en la publicidad sea válida jurídicamente. Por su parte, eficacia jurídica. En la teoría, eficacia jurídica significa cuando existe el goce de los derechos y el cumplimiento de los deberes que son procedentes en el caso. Y a su vez, seguridad jurídica. Es el reconocimiento jurídico incluido, es la protección jurídica que tiene el ser válido, que tiene el ser que es válido jurídicamente al ser un ser que hace eficacia jurídica, porque el ser válido es el ser que en definitiva hace que se gocen los derechos y se cumplan los deberes en relación a ese ser, haciendo que el ser válido sea permitido y protegido por el derecho, lo que incluye haciendo que el efecto jurídico del ser válido sea permitido y protegido por el derecho. Ahora veremos, propiamente explicaremos, el derecho preventivo, es decir, la forma de aplicación de esta teoría en cada etapa de la publicidad digital empresarial. Para continuar comunicando esta segunda parte que se titula El desarrollo de la teoría de derecho preventivo del consumo en la publicidad digital y posteriormente llegar al tercer punto que hace referencia a las conclusiones en el que se presentarán y se comunicarán las conclusiones.
Entonces, en primer lugar, se exponen los pasos de la teoría para la creación de publicidad digital empresarial con validez jurídica. Y aquí es importante precisar lo siguiente. En la teoría existen 4 pasos principales en relación a la publicidad. El primero es la creación de la publicidad, el segundo es la forma de funcionamiento de la publicidad, el tercero es la forma de comunicación de la publicidad, la forma como se comunica la publicidad, y el cuarto es la forma de atención de la publicidad, la forma como se atiende el efecto jurídico de la publicidad. Entonces, en este primer paso, creación de la publicidad, la forma de hacer la publicidad digital empresarial válida con la teoría consiste en 3 pasos. Primero, la empresa debe ser diligente en conocer la naturaleza jurídica del producto que se promueve directa o indirectamente en la publicidad, con la publicidad. Segundo, debe ser diligente en cumplir las normas generales y especiales que le apliquen al contenido, naturaleza y alcance de la publicidad. Por eso el paso 1 es determinante para el paso 2. Yo debo primero conocer la forma jurídica del producto para saber qué normas le aplican a ese producto, es decir, en general, para saber la forma en la que le procede el derecho a ese producto y por su parte, con base en eso y en complemento, si yo detecto y propiamente si yo conozco la forma jurídica de la publicidad, sabré qué normas le aplican a la publicidad, sabré qué normas le aplican al contenido, la naturaleza y el alcance de la publicidad. Y, por último, el tercer paso, la empresa debe ser diligente en crear una publicidad digital empresarial válida como resultado de haber sido diligente en el paso 1 y el paso 2. Por su parte, pasos de la teoría para el funcionamiento de la publicidad digital empresarial con validez jurídica. El primer paso, la empresa mercantil debe ser diligente en conocer la naturaleza jurídica de la forma en que funciona la publicidad digital. Y, por su parte, el paso 2, debe ser diligente en hacer que cada variable del sistema de la publicidad digital, porque en definitiva la publicidad es un sistema que involucra múltiples variables, un sistema compuesto por las variables de su forma de creación, funcionamiento, comunicación y atención. Entonces, debe hacer la empresa que cada variable del sistema de publicidad digital y que todo el sistema en su conjunto funcione de una forma armónica con las normas que le aplican. Propiamente, que funcione de una forma que coincida con la forma en la que le aplica el derecho a esa forma de funcionamiento. Por su parte, pasos de la teoría para la comunicación de publicidad digital empresarial con validez jurídica. Paso 1. La empresa debe ser diligente en lograr una forma de recepción y percepción de la publicidad por parte del consumidor en la que el consumidor goce sus derechos, goce los derechos que tenga en relación a esa comunicación. Porque en definitiva los derechos y deberes procedentes se definen según el caso. A la medida del caso se detecta, se conoce qué derechos y qué deberes son procedentes, qué derechos y qué deberes existen en el caso. Y el caso solo es válido si todos los derechos y todos los deberes procedentes en el caso son eficaces. Es decir, si todos los derechos se gozan y todos los deberes se cumplen en el caso por parte de cada una de las personas y en general de cada uno de los perfiles jurídicos involucrados en el caso. Haciendo que entonces cada una de las partes de una relación jurídica cumpla sus deberes y goce sus derechos. Haciendo en definitiva calidad de vida en el caso. La calidad de vida definida en el derecho. En el paso 1, la empresa debe ser diligente en lograr que su comunicación se haga de una forma que permita que la forma de la recepción y la percepción de la publicidad
se haga haciendo que el consumidor goce los derechos que sean procedentes en relación a la comunicación. Y el paso 2, la empresa debe ser diligente en lograr una recepción y percepción de la publicidad por parte del consumidor bajo un acuerdo de lenguaje válido, es decir, bajo un acuerdo de lenguaje con la empresa que cumpla con las normas que le aplican a ese acuerdo de lenguaje. Y finalmente, el paso de la teoría en relación a la atención de la publicidad digital empresarial, en relación al paso denominado atención de publicidad digital empresarial, con validez jurídica. La forma de aplicación de la teoría en este paso denominado atención de publicidad digital empresarial, válidamente a nivel jurídico, con validez jurídica. Existe un único paso. La empresa debe ser diligente en cumplir las afirmaciones y ofertas y en atender el efecto o los efectos del mensaje o de los mensajes no informativos de la publicidad de una forma que cumpla las normas que le aplican y sea armónica con el acuerdo del lenguaje logrado con el consumidor. Si la empresa debe ser diligente en atender todo efecto de la publicidad de una forma que cumpla con la forma en la que le aplique el derecho, incluido de una forma que sea armónica con la forma en la que le procede el derecho al acuerdo del lenguaje logrado, hecho, creado con el consumidor. Habiendo explicado la teoría en el punto de desarrollo, comunicaremos las conclusiones. La teoría de derecho preventivo del consumo en la publicidad digital consiste en que cada publicidad digital empresarial sea válida porque logra un acuerdo del lenguaje válido con el consumidor, cumple los deberes de información que le apliquen, y esto es muy importante porque si la empresa debe informar algo, deberá comunicar esa información en su publicidad. No podrá solo comunicar mensajes que no sean información, deberá informar. Por ejemplo, si la empresa está obligada a transmitirle al consumidor cierta información exigida por una norma, no existe la libertad de la empresa para omitir esa información. Y si llega a omitir esa información, no existirá la publicidad digital empresarial válida, no existirá la publicidad válida. Tercer punto. La teoría de derecho preventivo del consumo en la publicidad digital consiste en que la publicidad empresarial es válida porque su creación, funcionamiento y comunicación es armónica, propiamente coincide con las normas generales y especiales que le apliquen según el caso. Es decir, coincide con el derecho a la medida del caso, a la medida de la forma en la que le procede el derecho al caso. Y cuarto, es válida porque se atienden sus efectos de una forma que hace que exista el goce de los derechos que tenga el consumidor de acuerdo a los hechos del caso, de acuerdo al caso. Entonces, la publicidad digital empresarial es válida con la teoría cuando cumple lo siguiente. Si solo comunica, es decir, si comunica mensajes que no son información, si solo comunica mensajes no informativos,
Su validez jurídica depende de que su creación, funcionamiento, comunicación, contenido y efecto no lesione ningún derecho del consumidor y depende, además, de que no le aplique ningún deber de información, como ya lo vimos. Es decir, es válida si hace eficacia jurídica, si hace que los derechos y deberes procedentes en el caso sean eficaces. Por su parte, si la publicidad propiamente, si la empresa por medio de la publicidad comunica e informa, es decir, comunica mensajes informativos o mensajes tanto informativos como no informativos, su validez jurídica depende de que su creación, funcionamiento, comunicación, contenido y efecto no lesione ningún derecho del consumidor y depende, además, de que cumpla con cada deber de información que le aplique. Es decir, es válida si hace eficacia jurídica. Porque en definitiva lo determinante es que exista eficacia jurídica. Si existe el goce de los derechos y el cumplimiento de los deberes procedentes en el caso, existe validez jurídica. Y por eso lo determinante para probar la existencia de la validez jurídica, para probar la publicidad válida jurídicamente, es probar la existencia de ese goce de los derechos procedentes y de ese cumplimiento de los deberes procedentes. Entonces, la forma de hacer publicidad digital empresarial válida con la teoría de derecho preventivo del consumo en la publicidad digital es cumpliendo armónicamente las normas que le apliquen a su creación, funcionamiento, comunicación y atención, comunicándola de una manera que logre un acuerdo del lenguaje válido con el consumidor, haciendo que el consumidor comprenda el producto antes de su adquisición para que su consentimiento sea válido porque conoce y acepta el producto antes de adquirirlo. Y cuarto, ofreciendo productos y modelos de negocio que sean armónicos con las normas que le apliquen, propiamente que sean armónicos, que coincidan con la forma en la que le proceda el derecho. En general, ofreciendo productos y modelos de negocio que coincidan con su deber ser jurídico, propiamente, haciendo que la empresa coincida en general en todo lo que haga y en cada cosa que haga con la forma en la que le proceda el derecho a cada acción que realice, a cada cosa que haga. Esa es la empresa válida jurídicamente en la teoría. En definitiva, la publicidad digital empresarial es válida jurídicamente si es armónica con los deberes y derechos que le aplican, que le proceden a su ser, al ser denominado publicidad, al ser de la publicidad. Porque, como ya hemos explicado, el derecho aplica a la medida. Por eso lo determinante es conocer y atender la forma en que el derecho aplica a la medida del caso. Por eso se debe ser diligente en conocer la medida del caso y hacer el caso de la forma que coincida con la forma en la que le aplica el derecho a la medida del caso, de ese caso. Por eso, la teoría de derecho preventivo del consumo en la publicidad digital es como un cubo de Rubik, porque para lograr la validez jurídica de la publicidad digital empresarial, se deben detectar y armonizar todas las variables formales y materiales del caso. Entonces, la validez jurídica de la publicidad digital empresarial es igual a la validez en la creación, el funcionamiento, la comunicación y la atención de la publicidad digital empresarial. Por eso, la teoría
de derecho preventivo del consumo en la publicidad digital consiste en detectar y armonizar lo siguiente: la naturaleza jurídica del modelo de negocio y del producto involucrado, la forma de creación, funcionamiento, comunicación y atención de la publicidad digital y los deberes y derechos del consumidor y de la empresa, haciendo, creando la publicidad digital empresarial válida jurídicamente gracias a la teoría. Muchas gracias por su atención. Un fraternal saludo.